Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vidas Comunes con Éxito. En esta ocasión tengo un chiquilín que conocí hace un rato. Lo tuve también en una formación integral en el fútbol. Y hoy nos viene a platicar un poco de lo que es la fisioterapia y todo eso que es a lo que se dedica, y un poquito también del atletismo. Por supuesto. Pero vamos primero a preguntarle la primera pregunta que siempre hago en este podcast. ¿Quién es Jorge Huitrón? Hola, ¿qué tal, Hugo? Pues primero agradecerte por la invitación. Jorge Huitrón pues es una persona que se ha formado íntegramente por los valores en cuestiones de familia, de educación. Bendito Dios, pues las oportunidades que me ha dado el fútbol me han formado tanto académicamente, laboralmente, como persona, ¿no? Tanto intrapersonal e interpersonal, y pues me ha hecho desarrollar muchísimas cosas, ¿no? Habilidades cognitivas, de comunicación, de resolución de problemas, ¿no? De todo tipo de índole. Y pues afortunadamente hemos estado pues bastantes años en el deporte, y que al final pues es el objetivo: llevar una vida sana, ser una persona feliz, y sobre todo pues compartir los conocimientos que yo tenga, ¿no? Con las personas que lo requieran. Claro. Me pregunto ¿qué hubiera pasado si hubiera sido político o locutor? Porque tienes voz de locutor y la seriedad de político. Me lo han dicho muchísimas veces. Muchísima gente siempre me ha dicho que debí haberme dedicado a la locución. Sí, y pues por el carácter de mi papá, pues el tono político. Tiene voz de locutor el señor. Bueno, mi chiquilín. Sí. ¿Dónde naces? ¿Cómo empieza todo? Ok. Yo nazco en la Ciudad de México en el año 2000. A finales del año, y pues bueno, a raíz de eso yo he vivido siempre en la ciudad, pero conozco prácticamente cada rincón de ella. ¿Por qué? Pues mira, por distintas razones. Una, porque he vivido en varios lugares. Okay. Digamos, situaciones familiares, en el norte, en el centro, en el sur, en todos lados de la ciudad. Y segundo, por el fútbol, porque pues conoces deportivo aquí, deportivo allá, vas a entrenar Viajabas aquí, por todos acá. lados. Y no solo en la ciudad, ¿no? También me dio la oportunidad de conocer varios lugares de la República. Okay. Y tercero, porque he trabajado en Rappi como repartidor. Okay. Y pues eso igual, de alguna u otra manera... ¿Conoces o conoces? O conoces, exactamente, ¿no? Y pues te brinda pues muchísimas ventajas, ¿no? Porque al final de cuentas llegas a tener cierto percance, cierta situación en determinado momento que hace que ese conocimiento previo que tú tienes te ayude a salir del problema. Oye, y bueno, pero empezaste chiquito. Sí, empiezo... ¿Y siempre te gustó el fútbol? Desde siempre, desde pequeño, y ¿Te buscaste aquí, allá? ¿Llegaste conmigo o antes que hiciste? ¿O qué? Bueno, como tal, no, antes de estar contigo no tenía una perspectiva profesional del fútbol. O sea, era un poco más pasional, digamos. Y para esto yo jugaba pues en una canchita de fut 7. Porque cuando yo lo tuve un rato, pero sí, cuando llegó chiquillo. Sí, yo tenía como 15 años, ¿no? Uh-huh. Yo creo. Y y pues para esto empezamos a trabajar juntos, ¿no? Antes de eso, pues yo estaba jugando en varias canchitas de fut 7, de repente fut 11 y tal, ¿no? Pero pues nada, digamos, enfocado a lo profesional. Llego contigo a Pro Sport, y a raíz de eso empiezo a entrenar diario. Empezamos a jugar muy seguido, y pues yo me empiezo a dar cuenta que ese camino es muy, muy positivo, ¿no? Muy prometedor, porque al final el talento, y lo hemos hablado muchas veces, no siempre son habilidades técnicas, ¿no? También son habilidades mentales, y puedes tener distinto tipo de talento, no nada más en el fútbol, y hay gente que se da cuenta que tiene ese talento hasta los 50 años, hasta los, no sé, 60 años, y hay gente que desde pequeño los explota, ¿no? Entonces yo empiezo ahí, estuve aproximadamente 2 años, y pues nos fuimos a jugar a distintos clubes en sus respectivas sedes, en Morelia, en Aguascalientes,
fuimos con Cruz Azul. O sea, viste la formación integral que creo que te sirvió, ¿no? En algún momento. Así es. Ese tipo de formación, pues, a final de cuentas, te otorga, pues, más bien te obliga a decidir qué es lo que tienes que hacer con tu vida, ¿no? Qué es lo que quieres y tú le das ese rumbo, ¿no? Tú sigues ese rumbo y, pues, al final aprendes que pues cualquier cosa a la que te puedas dedicar te puede enseñar muchísimas cosas, ¿no? Siempre y cuando lo hagas con la dedicación y la pasión correctas. Te vas de mí, buscas oportunidad, yo los llevaba a giras, clubs y todo. No todo el mundo pues tiene la misma oportunidad en ese momento por diferentes circunstancias. Cada club pide en ese momento ciertas cosas, que la talla, que la estatura y todo. Bueno, terminas conmigo y creo que sigues en el fútbol. Sí. Yo regreso, bueno, dejo el fútbol por un tiempo. En ese momento yo viví un periodo pues muy conflictivo con mi familia. ¿Hiciste rebelde? Sí, ya sabes que pues al final, tarde o temprano, en la adolescencia o incluso en la infancia, pues se llega a revelar el individuo. Yo tengo una experiencia contigo. Yo quiero comentarles a todos que este chiquitín era un ejemplo como persona. Llegaba temprano, como lo ven, educadísimo, hablando como locutor, todo excelente. Pero cuando ya a finales de que estaba conmigo, su papá un día me habló y su mamá me dijo, oye, nos dijo que está en tal lado y no está, y no estaba. El caso es que dijiste que te ibas a ir a un lugar y terminaste yéndote a jugar fútbol a otro lado. Así y los engañaste y todo. Como buen jovencito, digo, todos hemos pasado por ahí, incluyéndome, y que yo también me siento que era una persona buena gente y todo, pero también hice mis estupideces. Y ahí es donde yo noté que dije, este chiquitín ya está revelando lo que nunca en la vida. Claro. Era rarísimo, ¿no? Yo creo que fue esa etapa, ¿no? Sí, y digo, para bien o para mal, pues fue una etapa corta. Pero pues al final... normal, ¿no? Sí. Digo, hay personas que no te explicas cómo pues se le pasan toda la vida así, ¿no? O sea, les entra esa etapa y se quedan ahí. Se atoran. Y pues al final también te sirve para aprender que uno, no estás por encima de nadie. Y dos, pues al final todos tienen que aportarte algo. O sea, de todos puedes aprender algo, ¿no? Y pues entonces te digo, o sea, yo entro a esa etapa... O sea, dejaste el fútbol un ratito. Sí. No, pero jugabas, ¿no? Pues sí, ocasionalmente, okay. Sí, no, informal el tema. Y al final yo vuelvo porque para esto mi hermano estudió en una universidad y en esa universidad donde él jugaba, él estaba en el equipo de fútbol. Okay. El asistente del entrenador de ese equipo de fútbol, pues era amigo muy cercano de mi hermano y él había entrado a una escuela de León. Pero pues vaya escuelita, ¿no? Y pues al final la proyección que tenía él, no como escuela, sino él personalmente como persona, pues era dirigida al profesionalismo, ¿no? ¿De quién hablas? ¿Del profesor? Sí, okay. Se llama Cristian. Okay. Yo llego ahí y pues me empiezo otra vez a enfocar. A involucrar, a pregnar, vaya, de ese ambiente. Y empiezo a trabajar pues de manera doble. Entrenaba en la mañana, entrenaba en la tarde. O sea, volviste a las andadas. Sí. Como conmigo. Sí. Y estuve así como 2 años aproximadamente, 2 años. Y pues estuve buscando oportunidades con él. Al final, pues los problemas económicos no me permitieron dar ese paso. ¿Ahí con tu familia ya había mejorado la cosa? ¿O sea, sí, igual? No, sí, ya, pues era una relación tranquila. Okay. O sea, de repente, pues... Pero no existen las relaciones tranquilas entre los jóvenes y los papás, ¿eh? O sea, como mi carácter y el carácter de mi papá, pues sí era chocante, okay. ¿No? Somos muy explosivos los dos. Qué raro, ¿no? Pues no existen las familias. El papá y digo, sí, los hijos peleando, choquen, ¿no? Sí. Pero pues bueno, al final son cosas de la vida, ¿no? Pues normal. Y pues que tú estás tienes... en la etapa donde nadie me entiende, no, ustedes no saben lo que es.
Ya los que transgreden ya te contestan hasta, ¿y por qué me tuviste? Sí, ya son niveles, sí, ya demasiado altos. Pero créeme, lo que durante 28 años estuve con jóvenes y no hubo uno que no pasara ese proceso. Incluyéndome a mí. Sí, por supuesto. Y digo, al final, retomando el tema, pues yo entreno mañana y tarde, todos los días. Fui a distintos clubes y al final te digo, la posibilidad económica no, pues en ese momento no me lo permitió. Y pues entré como en un periodo de frustración. Fíjate que toda la gente que hemos entrevistado de ellos, que hoy son grandes profesionistas, sí pasa un pasaje como de luto o frustración. Sí, por supuesto. Y digo, al final es lo que es la vida, ¿no? Siempre tiene esos buenos momentos y esos malos momentos. Fíjate que he entrevistado a gente, a jovencitos de fútbol, pero nunca les he preguntado esto y a ti te lo voy a preguntar. Cuando pasas esa etapa de frustración, ¿qué es la frustración? ¿Es ya no sirvo para nada, no sirvo para esto, estoy fracasado? ¿Cuál es lo que el chiquitín piensa en ese momento? Pues bueno, hablando personalmente, claro, pues lo que tú piensas es que ya no vas a lograr nada, que todo lo que has hecho pues no ha servido, y que al final pues nadie te ha aprendido a valorar, ¿no? Eso es lo que uno piensa, o sea, empieza y al final te envenenas la mente con ese tipo de ideas, ¿no? Porque aunque no sean verdad, tú piensas que son verdad, ¿no? Por el momento que vives y por la situación que desarrollas, pero pues es cuestión de superar esas cosas, porque al final no te puedes quedar ahí todo el tiempo. O sea, tienes que dar ese paso adelante para poder hacer lo que tú quieres. Y si bien tanto los momentos de felicidad van de mano de la vida, también los momentos de frustración. Sí, pero también es muy difícil el momento de frustración en esa edad, ¿no? Sí, sobre todo porque tú eres muy cambiante, o sea... sientes que está todo acabado. Es como cuando la primer novia, ¿no? O sea, si llegas a tener novia en esa edad y truenas, sientes que nunca más te vuelves a enamorar. Sí, exacto. O sea, piensas que ya no va a volver a pasar. No vuelve a pasar. O no quieres que vuelva a pasar, ¿no? También. Es interesante. ¿No? Entonces, pues al final son cosas que pues tú tienes que aprender. O sea, enfocarte que no es, o sea, del piso no puedes pasar, ¿no? Dirían por ahí. Okay. Pero es frustrante porque todos los días te levantas, todos los días te enfocas a eso. O sea, te vuelves un deportista 24/7, ¿no? No un deportista de 2 horas al día, de 4 horas al día. Exacto. O sea, eso también fue lo que aprendí en la formación integral. O sea, al final, el profesional tiene que ser profesional 24 horas al día, ¿no? O sea, no nada más en su jornada laboral, en el tiempo que tenga que dedicarle. O sea, al final tienes que ser profesional así. Yo siempre digo que a mí cuando están chiquillos y pasa este pasaje de frustración me odian, pero luego con el tiempo lo entienden porque cuando están en sus profesiones ya más adelante les sirve mucho la formación, porque entonces también cuando se dedican a lo que se dediquen después, que ahorita nos vas a decir, pues ya estás tú como preparado 24 horas de hacer algo, porque ya estás acostumbrado desde muy chiquillo a cuando te comprometes algo es 24, no es un ratito. Exacto. Más o menos. Sí, así es. Pero como te formas. Entonces no pasa nada en ese proceso con desgraciadamente, la frustración. No. Sí. Y ¿qué sucede con Jorgillo? Pues empiezo a nublarme, ¿no? Y al final, este profesor que te digo, me consigue una oportunidad. Justamente nosotros entramos a un proceso de cuarentena en el famoso 2020. Okay. Pero para esto, en diciembre de 2019, creo que es el mejor Jorge que he podido ver, futbolísticamente hablando. Y desgraciadamente, en enero, tuve una luxación expuesta en uno de los dedos del pie. Y pues me tuvieron que operar. Uy, eso no supe. Sí. Fue una situación un poquito, pues también frustrante, ¿sabes? Porque yo había alcanzado el nivel que quería, el que nunca había pensado que podía llegar. Y al final, pues me llega eso, ¿no? En enero del 2020. Entonces a mí me operan para hacerme un lavado quirúrgico, porque como había sido una luxación expuesta, pues mi pie terminó, o sea, mi dedo
haz de cuenta que la punta del dedo quedó abajo del pie y esto quedó arriba. Uy. O sea, y por fuera de la piel. Bastante fuerte. Demasiado. Y yo al ver eso, o sea, ni siquiera sentía el dolor del pie. O sea, yo estaba más preocupado impacto, ¿no? en qué es lo que va a pasar conmigo. Okay. O sea, porque como deportista, cuando te pasan ese tipo de cosas, tú no piensas en lo que te pasó, tú piensas cuánto tiempo me va a tomar. ¿Qué va a pasar después? Sí, o sea, voy a poder jugar, exacto. O sea, voy a poder volver a jugar, voy a poder volver a patear un balón, porque sobre todo fue en mi pierna izquierda. Y pues tú lo sabrás, ¿no? Yo soy zurdo, sí. Y pues fue muy preocupante eso, ¿no? Yo la verdad pensé que pues me pasaba por algo y pues al final me recupero rápidamente. Pasé un mes sin realizar ningún tipo de actividad y un mes en, pues gradualmente ir rehabilitación, sí. En rehabilitación. Y regreso en marzo, el 8 de marzo. Y regresé con unas ganas, o sea, no había corrido en 2 meses y parecía que estuviera entrenando 10 años el trabajo aeróbico. O sea, no, o sea, parecía un caballo. No podía dejar de correr y lo hacía con una intensidad. Sí, estabas estimulado. Tremenda, sí. O sea, al final ya quería que se acabara eso. O sea, ya. Y no quería volver a sentirlo y pues... No, ya en ese momento no había dolor, no había nada. No, o sea, hasta parecía que no me había pasado nada. Okay. O sea, de verdad que fue una adrenalina que me inyecté. Súper... Pues una dosis muy cargada. O sea, porque... Yo realizaba los trabajos y súper intenso. O sea, toda la gente se me quedaba viendo como de... Pues, no estaba lesionado. Este caballo, ¿verdad? Sí, no se había roto el pie, ¿no? Y estaba pateando el balón como si nada. Y la pandemia. Entreno una semana y cacho. 20 de marzo. La pandemia. Yo dije, no, por Dios, no. O sea... Como miles de personas en el mundo. Sí. Digo, al final no estás preparado. Creer. ¿No? O sea, como persona, ni como institución, ni como gobernación, ni, o sea, nada. En ningún aspecto estás preparado para, pues, para ese tipo de cosas, ¿no? Que repentinamente surgen y que te obligan, pues, desgraciadamente a, pues, apartarte, ¿no? De los demás. Pero alguien dijo en el poder... Nos cayó como anillo al dedo. Pues no sé a quién le cayó como anillo al dedo esto, porque para nosotros o sea, realmente es muy difícil. Es muy difícil todo lo que hemos estado sobreviviendo. Ya vamos para los 2 años. Sí, es increíble. Y realmente, pues tú no te imaginas, ¿no? Que fuera a pasar algo así. Oye, ya ahí para totalmente lo del fútbol. Así es, sí. Yo paro en marzo y pues nos obligan obviamente a estar en nuestras casas. En mi casa, pues estuve entrenando, pero... Sí, ese no es igual. Para nada, ¿no? O sea, no puedes trabajar de igual forma. ¿Y luego qué sucede? Y de repente... porque para esto iba... Las visorías de ese club al que el profe Cristian posteriormente me llevó, eran en enero. Entre enero y febrero, que fue cuando yo me lastimé. Entonces no pude ir. Y total que él me habla en julio. Y pues me dice que me vaya para allá, que vaya a entrenar con él. Y ¿esto allá en donde es? En Chalco, en Chalco, en el Estado de México. Estado de México, okay. Sí. Y pues yo me iba todos los días para allá. Entrenábamos al principio entrenábamos a las 8 de la mañana. Entonces, pues la desmañanada, el camino. ¿Eso qué año es? En 2020. En 2020. Pues en plena pandemia también, sí. Ya. Y sobre todo en el Estado de México, un lugar que... Sí, que se cuidaba nadie, ¿no? Sí. O sea, que parecía que ahí no existía nada, ¿no? No pasaba nada. Es el mundo y el Estado de México. Exacto. Y pues al final se presenta esa oportunidad, yo entro ahí y entonces empieza a iluminarse, ¿no? Todo. Supuestamente yo pues no iba a dar ninguna cantidad de dinero. Y pues iba a poder estar en el club, ¿no? No tenía garantizado nada, eso sí, ¿no? También hay que decirlo. Pero al final empiezan las malas gestiones. Los tratos pues por debajo de la mesa, las cosas que ahí no dije, ¿no? Y... ¿En dónde fue eso? ¿En Suiza? No, ¿cómo crees? No. Porque aquí eso no pasa. No, aquí no. Pasa eso. Y pues el dueño del club de la tercera división empieza
pues a querer sacar, ¿no? Querer sacar a todos los jugadores, no nada más a mí. Todos los jugadores y a todos los jugadores con los que había tenido un convenio de palabra que no iba a tener, o sea, que no iba a ser respetado al final porque violó ese acuerdo. Okay. O sea, lo rompió y empezó a querernos, pues percibir dinero de nosotros semanalmente y pues tú al final dices, o sea, te afecta deportivamente eso. Porque yo creo que te afecta de todo, ¿no? Y sobre todo económicamente por la situación que estábamos viviendo de la pandemia, ¿no? O sea, no todas las personas dejaron de percibir ingresos o percibían ingresos a la mitad de lo que lo percibían. Ahí dijo, ya no recibo nada en la pandemia y ya sé dónde voy a exacto, de dónde lo voy a sacar. Pues total, éramos varios los que teníamos ese acuerdo, se rompió y pues también se rompió el equipo. Y para afuera. No, fíjate que estuvimos ahí, pero la relación pues era malísima. O sea, y a mí la verdad, yo detesto que me quieran tratar bien, pero pues por la espalda te tiren o te digan, es que no paga o cosas así. O sea, yo detesto esas hipocresías, la verdad, y claro, pues yo creo que cualquier persona la detestaría. Y pues al final yo empiezo... No cualquiera, hay ciertos hipócritas que no. Bueno, sí, en eso tienes razón. Y pues ya al final la relación en el club fue muy fuerte entre jugadores. Hicimos pues una familia muy unida y jugamos ese semestre. Éramos nada más 18 registrados en tercera división. Y a los partidos de visita, de local, íbamos 15 por los lesionados, el típico que faltaba, ¿no? Que por X o Y razón lo hacía, ¿no? Entonces fue un semestre muy complicado en cuestión futbolístico, porque pues al final tú te haces ciertas expectativas, pero pues por desgracia esas situaciones no las puedes cumplir, ¿no? Son situaciones que se presentan y pues te afectan con el tiempo. Con el tiempo te afectan, empiezas con el autoestima acá y gradualmente se va degradando. Entonces, la relación que teníamos con esta persona da un giro, porque al final casi de ese semestre futbolístico tuvimos una pelea literalmente con él, o sea, de palabra, ¿no? O sea, una discusión muy fuerte. Se metió su papá, que su papá era pues digamos el presidente del club, que pues de presidente tenía lo que yo de abogado, de abogado, ¿no? Pero bueno, pues, cada quien, ¿no? De golfista. Ok. Y empieza pues a él solito, este señor, el presidente, empieza a abrirnos la puerta y dicen, pues si no quieren estar, váyanse. O sea, pues digamos a darnos un maltrato, porque a final de cuentas nosotros representamos a la institución en la cancha y si nos dices ese tipo de cosas, pues la confianza ya no es fácil de reparar, ¿no? Entonces termina el semestre, se abren los registros en federación para el siguiente semestre del año futbolístico y pues llegaron miles de personas, miles, o sea, ya éramos 40 registrados. Ya todos cobrándole todo, ¿no? Sí, exacto, y de hecho, aparte del cobro inicial que les hizo, semanal también les hacía un cobro. No, bueno. Entonces imagínate cuántas fincas, cuántas haciendas ya tenía para comprar. Pero eso no es el único, ¿eh? No, y eso es a lo que voy. Ya hablaremos con alguien al respecto de eso, pero es terrible esa. Sí. O sea, es a lo que voy. Al final, desgraciadamente, el fútbol no se ha visto enfocado en la formación. Se ha visto más enfocado en quién puede pagarlo y quién no puede pagarlo. Bueno, es importante también aclarar que fútbol, porque estamos hablando de las terceras. Yo alguna vez se los dije, terceras, segundas. Hay mucha gente que está inmersa en eso y que ese es su objetivo. Por supuesto. Y otros que son los clubs. Eso sí les interesa un poco más la formación, el buen jugador y todo, pero pues para pertenecer a un club realmente sí está complicado porque tiene 18 plazas cada equipo de cada categoría. Categoría y entonces pues ahí sí es muy diferente. Sí me gusta aclararlo porque pues, hay muchos jovencitos que sueñan con esto, pero también te dicen, es que el fútbol es puro dinero. No siempre. Depende con quién. Uh-huh.
en donde estés, tu nivel, tu forma de trabajar y todo eso. Porque si no, pues yo siempre he dicho, si un club ve a Lionel Messi y lo ve jugar, no le cobra. O sea, lo jala porque va a ser una inversión muy grande. Exacto, a largo plazo. A largo plazo. Así es. Sales de ahí y... pues yo tenía el plan de pertenecer a una segunda división posteriormente a ese torneo. Ya tenía pues al lugar al que iba a ir, o sea, ya estaba todo planeado. No iba a dar ni un solo peso, o sea, todo era pues color de rosas. Pero al final, precisamente este profesor es el que me iba a llevar allá, este entrenador, y él se iba a ir para allá también. Uh-huh. Y me iba a ir con otras 2 personas que también habían estado conmigo en Chalco. Pero para esto, llega un momento en el que empiezo a entrenar por mi parte y empiezo a reencontrarme con ese diciembre del 2019 que yo tenía. Ese nivel que pues quería volver a alcanzar, tanto en lo físico pues como en lo técnico, en lo anímico. Y pues al final cuando alcanzas ese nivel, tú como persona te sientes bien. Uh-huh. Empiezas a hacer cosas de buena gana, cosas que antes no hacías y ahora empiezas a hacer, o tratos, a veces situaciones que te molestaban, las empiezas a hacer pues, de lado, ¿no? Ya no te molestan y las tomas con la mayor paciencia posible. Y entonces a raíz de esto, pues me comunican que iba a tener que desembolsar una cantidad de dinero. No te digo cuánto porque... No me digas. Sí, pero ¿qué? Dijiste no y ya acabó, ¿no? Pues sí, no. O sea, aparte de que no podía, y si hubiera podido, pues no hubiera metido en aprietos a mi familia. Porque, pues al final sí es un sueño, ¿no? Que tú quieras hacer eso. Pero el meter, o sea, ya lo ves de una forma más madura. Precisamente por la formación que tú llevas. O sea, te preocupa el no, pero ¿y mi familia? O sea, ya no ves nada más por ti, ¿no? Y empiezas a, pues, a portarte como una persona madura, ¿no? No necesariamente tienes que tener 60 años para ser una persona madura, ¿no? Y pues no voy, ¿no? Y entonces se viene otro colapso, ¿no? A nivel emocional. Empieza, pues otra vez a bajar tu autoestima, ¿no? Y te empiezas a quedar abajo y dices, ya. O sea, ya no. It's over. It's over, ya. Yeah. Game over. Y te empieza a interesar otra cosa entonces, sí. Que es donde te metes a estudiar. Para esto, antes de yo entrar a Chalco, conozco a mi pareja, mi novia, y ella se dedica al atletismo. Entonces... Qué maravilla. La verdad es un deporte, como todos los deportes, magnífico, que tú no te imaginas lo difícil que puede llegar a ser, porque todas las personas dicen, yo corro rápido, pues me voy al atletismo y ya, ¿no? A ver si me la traes un día para justo. Que me platique. Sí, por supuesto. Eso sería excelente. Y de una mujer saber sobre el atletismo. Sí, pero bueno. Y te digo, o sea, hay personas que pues, trabajan para bajar sus marcas de 2 décimas de segundo. No, el atletismo es espectacular. Yo en algún momento, tú lo sabes, en el centro trabajé futbolistas, pero también trabajé al equipo de waterpolo de la Ciudad de México. Trabajé en un nadador y trabajé en un patinador. Entonces, el alto rendimiento en cualquier ámbito, el trabajar sobre marcas, sobre sí. algún objetivo específico, la velocidad, bajarle un segundo y la gente dice, un segundo, no te imaginas lo que hay que hacer para hacerlo. Sí. Y pues entonces, bueno, pues total que viene este colapso, ¿no? Yo estoy con ella, yo ya llevo un año casi y medio con ella. Pero imagino que también eso te ayuda un poquito, ¿no? Sí, al final empiezas pues a ver las cosas ya no tan obsesivamente, ¿no? O sea, tu pareja te apoya y te enseña que pues el mundo no se acaba, ¿no? Y que hay miles de cosas que puedes realizar y de mejor manera que el fútbol, ¿no? O a lo mejor en la profesión de fisioterapia también se puede relacionar al fútbol, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor no tienes que estar en la cancha, vaya, para vivir eso, ¿no? Pero ¿dónde te nace lo de la fisioterapia? O sea, tú escoges la carrera, alguien te introduce en ella. No, yo la escojo a raíz de que pues me doy cuenta
que me gusta mucho pues ayudar a las personas, ¿no? Eso desde toda la vida me ha gustado. Y segundo, que pues al final yo lo que busco es que la gente pues no comparte información errónea, ¿no? Porque hoy en día las redes sociales pues son de mucha ayuda, pero al final se prestan también para que se manchen las cosas. Y pues entonces esto nace porque yo pues veo la carrera y empiezo a pensar. ¿Pero tuviste alguna experiencia? O por ejemplo, lo que te ocurrió en el 19, ¿lo relacionaste en algún momento? Pues no directamente. ¿En tu rehabilitación? ¿O dónde sale esas ganas, esa pasión sobre la fisioterapia? Pues nace porque me encanta la anatomía. Okay. Primero que todo, porque me encanta la anatomía. Okay. Y segundo, pues como ya te lo comenté, ayudar a las personas. Y tercero, porque generalmente, no totalmente, generalmente se implica el deporte. Porque ahí ese es uno de los mitos que comentamos. O sea, la gente piensa que la fisioterapia es solo para deportistas o para adinerados, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. O sea, al final, cada deporte ha evolucionado tanto que implica que tanto la nutrición y la fisioterapia sean parte del mismo, deporte, ¿no? Sí. O sea, son la base, son los pilares del deporte. Pero al final, tú como persona que no practica deporte o que simplemente, o sea, un deporte, no puede ser nada más jugar fútbol, atletismo, gimnasio, waterpolo, natación, lo que tú quieras, tenis. Es también subir escaleras, caminar. O sea, eso es deporte. O sea, el deporte está en todos lados. Y al final, si tú lo realizas y tienes algún tipo de lesión. Es que la lesión viene de donde sea. Te puedes caer del camión, te puedes lastimar caminando, entonces no tiene que ser implicado al deporte. Exacto. A mí me apasiona el deporte porque también la rehabilitación deportiva, y no sé si estés de acuerdo, yo tengo una certificación, jamás lo que tú estás estudiando, es mucho menor, pero sí tengo los conocimientos de 28 años con ustedes, una certificación y todo, que hay muchos mitos sobre la fisioterapia malentendida, ¿no? Por supuesto. Sobre todo, lo primero que hacen los sedentarios, inclusive algunos deportistas, sobre todo en el ámbito de sedentario también, es que tienen una lesión y lo primero que ponen es calor, ¿no? Cuando lo primero que ponen es frío. Sí. Y luego viene la hidroterapia, luego viene las isometrías, isotonías. Sí, los trabajos pliométricos, todo eso. Por supuesto. Y nada de eso se lleva a cabo normalmente en una lesión de una gente que no sabe. O sea, lo hace al revés, ¿no? O sea, soba, llévalo con un huesero. Sí. Lo ferula. ¿No? O sea, un esguince lo ferula. Y escuchen, 1000 veces siempre he dicho, o sea, un esguince, cuando alguien te dice un esguince, ¿qué es un esguince? Es una torcedura. Entonces hay de primero, segundo, tercer grado. Claro. Y depende del grado, pues sí, quizá puedas llegar a ferular de tercer grado. Por supuesto. Por un rato, pero el de primer grado, lo primero que tienes que hacer es enfriar para que desinflame y empezar con una rehabilitación deportiva. Así es. Bueno, perdón, no es deportiva, con una rehabilitación de menos a más. Sí, no, y sobre todo identificar qué fue lo que causó eso, ¿no? A lo mejor tiene una deficiencia en la rodilla, no tiene la suficiente fortaleza, a lo mejor camina mal, ¿no? Hace patineta, pero al hacer patineta su postura pues es errónea, ¿no? O sea, miles de cosas influyen en tu vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo... Y en un deportista todavía más, o sea, tienes que darte cuenta lo que tú estás comentando, exacto, ¿no? O sea, si cómo corre... Exacto, sí. Por ejemplo, en el atletismo, el cómo corres, pues es indispensable, ¿no? Y tú te das cuenta que en el fútbol tu centro de gravedad tiende a ser más bajo, mientras que en el atletismo lo tienes que elevar. Ok. O sea, tú tienes que impulsar tu cuerpo y generar la mayor velocidad posible en contra del aire, ¿no? El futbolista corre recto. El atleta de atletismo corre de frente. Y la técnica de carrera es muy diferente. Sí, ¿no? Y al final los asuntos en tu vida cotidiana influyen mucho. Si tú te sientas mal, si tú te paras mal, o sea, tu postura no es la idónea. Por ejemplo, si tú estás mucho tiempo parado al día, lo ideal es que tu postura sea un soporte para tu cadera. O sea, que tus pies uno delante del otro o las piernas abiertas. Y hay mucha gente que se queda con los pies cerrados. Entonces todo el peso al final recae en la cadera, ¿no? En la cintura pélvica. Y normalmente en el fútbol, yo recuerdo desde que estuve
de muy chico al sector profesional y con ustedes y todo, siempre, sobre todo con ustedes, yo les decía a sus papás que trataban de checar, y no sé si estés de acuerdo conmigo, en una plantilla, o sea, que chequen bien la forma, porque luego con el tiempo, con los años, en ese momento como joven, pues pasa, pero luego ya cuando tienes 30, 40 años, empiezas a presentarse los síntomas. Exactamente, a reflejar los problemas de ese. Sí. Porque normalmente todos los seres humanos tenemos una variación. Sí, algo que no está bien. Y una variación sobre todo se llama, es que tú debes saber más, pero hay unas radiografías que te sacan que es a 3 partes, que es no sé si llaman por partes, no recuerdo. Bueno, que es una radiografía donde ves que tienes un desnivel, entonces eso se corrige. Sí, a nivel óseo. Es óseo, entonces eso se corrige con plantillas y todo. Por supuesto. Que normalmente de chiquito no se identifica tan fácil solo haciendo estos estudios, ¿no? Exacto, y digo, al final la gente piensa que pues la medicina está dirigida a sacarte dinero, ¿no? ¿Sí crees? Y yo las experiencias que yo he tenido es que, pues lo que ya te decía, ¿no? El fisioterapeuta o el nutriólogo solo son para gente, pues, que hace o deporte o adinerada. Pero eso, ¿por qué lo deduces? ¿Porque lo has vivido? ¿Porque lo viviste? ¿O porque ahorita que estás estudiando la gente es como te llega y te exacto. visualiza? O sea, la gente te dice, pues yo no practico ningún deporte, no me vas a poder ayudar, ¿no? Por ejemplo, la familia. Te comenta eso, pero pues no es necesariamente que tengas que practicar un deporte. Pero entonces yo creo que más que de dinero es de desconocimiento, ¿no? Sí, porque al final, como te decía hace rato, o sea, las redes sociales pues te ayudan a expandir información cierta, verídica, y al final también te ayudan a compartir información errónea, ¿no? Claro, fake news, ¿no? Exacto. Entonces, pues aquí lo recomendable siempre es... Pero déjame decirte que sin redes, tienes razón, lo que tú estás diciendo, pero también sin redes, en mis tiempos, cuando estaba yo chiquito, también había una desinformación y se siguen haciendo lo mismo, teniendo esa información. O sea, se lesiona a alguien y lo primero que sobar y llévalo con el huesero y llévalo con y llévalo. O sea, exacto. Yo creo que viene más un poco, y no sé si estés de acuerdo conmigo, en México sobre todo, que no se cumplen los procesos, es sácame rápido. Ya no quiero que me duela. O sea, dime qué tomo o qué hago para que ya no me duela y que ya me deje de doler y se me quite. Yo creo que ese es el error cultural que tenemos, ¿no? Todo tiene un proceso, ¿no? Entonces yo siempre les he dicho, Lionel Messi, Serena Williams, quien me quieras, Michael Jordan, Tom Brady, si está lastimado y no puede jugar, no puede jugar. O sea, tiene que cumplir el proceso de rehabilitación para poder llegar al óptimo momento. Y esa cultura no hay. Esa cultura no existe. Desgraciadamente así es el mexicano. Y tú lo puedes ver tú vas al nutriólogo, ahí vas 3 meses y estás haciendo todo bien, dejas de ir. Dices, no, ya. O sea, tú no te imaginas tu vida comiendo sanamente para tu cuerpo, ¿no? Y no necesariamente el comer sanamente implica que ya no comas tus hamburguesitas ni nada. O sea, al final tienes que hacer un conteo de la ingesta calórica que haces, en tus macronutrientes que ingresan a tu cuerpo. Pues tienes que saber qué es lo que estás consumiendo para conocer tu cuerpo. Tú estás en la carrera ahorita, pero has tenido prácticas. Sí. ¿Qué has encontrado en ellas? Pues primero que las personas tienen mucho, ¿cómo decírtelo? No tienen una fortaleza en su cuerpo. ¿Física o mental? No, física. O sea, tú les haces las distintas pruebas que existen para valoración pues de fuerza, valoración muscular, ósea, de movilidad, todo ese tipo de cosas. Y te das cuenta que la gente, por ejemplo, las mujeres siempre tienden a tener las piernas más fuertes que los hombres, generalmente. Hablando de personas que no hacen tanto ejercicio. Y los hombres... ¿Y en tu experiencia? Exacto. Y los hombres, pues el torso son lo que acostumbran a tener más fuerte que las mujeres, ¿no? Superior, sí. Así es. Entonces, pues tú piensas que no debes de tener, como hombre, las piernas no las debes de tener fuertes. Y la mujer a lo mejor piensa al revés. ¿Pero por qué? O sea, quisiera llegar a tu experiencia. Porque te lo dice. Te dicen, o ¿sabes sea, si es que yo estoy bien así o qué? Es que estábamos en una práctica y una compañera fue lo que dijo.
ahí es que las mujeres no necesitamos tener el tren superior fuerte. Ok. Pues, tú te quedas así como de... O sea, sí, yo trabajando en gimnasios, en algún momento las mujeres te dicen, no me pongas tren superior. No me pongas tren superior. Sí, exacto. O sea, sea, no quiero estar así porque la gente cree que vas a ir al gimnasio y te vas a enchonchar en una semana, ¿no? Sí, exacto. En una semana vas a hacer bíceps o bench press y te vas a enchonchar. Es lo mismo de los procesos que estamos hablando. Claro. O sea, todo lleva un proceso y tú tienes que tener la paciencia. Y aparte tú mismo te ves en el espejo. Yo dije, pues no vas a... O sea, si tú misma como mujer estás viendo que pues, la espalda se empieza a ensanchar, ahí paras, ya no haces espalda, pero no es que de repente hagas 2 ejercicios de espalda y en la semana ya estés así y digas, oye, ¿por qué me pusiste así? No, pues no. Sí, no, o sea, al final es cultural, ¿no? Pero bueno, te interrumpí, perdóname, en tus experiencias de tus prácticas, ¿qué encontraste en general como cultura? Pues que el tratamiento para prevenir las lesiones es ejercitarte. O sea, fortalecer tus articulaciones, tus músculos. Bueno, eso sería lo óptimo. Pero ¿qué es lo que encontraste culturalmente? Pues que la gente detesta hacerlo. O sea, a la gente no le gusta que lo pongas. Primero, no le gusta que le des órdenes. Eso es una. ¿Esa es tu conclusión que has llegado? Okay. O sea, a la gente pues no le gusta que... ¿Por qué dices eso? O sea, si te ha llegado gente a decirte... O sea, tú convives, ¿no? Con personas y te das cuenta que les dices que hagan, pues no sé, cierto ejercicio, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, squats con ligas, ¿no? Ya no me digas. Y, hay 2 repeticiones menos, ¿no? Y, sí, o sea, al final, yo sé que es muy odioso el dolor muscular que sientes al realizar esos ejercicios, pero pues al final te estás recuperando, o sea, estás yendo a recuperarte. Te estás fortaleciendo. Y te tienes que fortalecer, o sea, si tú, por ejemplo, sufres una fractura en la cintura escapular, ¿no? Dejas de mover el hombro. Obviamente, tu otro hombro pues va a seguir moviéndose, ¿no? Va a seguir realizando los movimientos, pero pues está aquí. Ese ya no se va a fortalecer. Entonces, ahí ya va a haber, digamos, ese desnivel en la fuerza. Al final, tú no vas a tener siempre un lado igual de fuerte que el otro, ¿no? Eso es un hecho. Porque un lado lo tienes más hábil que el otro y con uno realizas las escrituras, por ejemplo, y con el otro no. Sí, pero ¿no? Aparte estarás de acuerdo conmigo que cuando tú te lesionas algo y si lo paras, se atrofia todo. Sí. O sea, no nada más se atrofia la lesión, sino se atrofia todo. Entonces, exacto. La rehabilitación, eso es lo que tú haces, es lo que busca. Busca seguir fortaleciendo y dándole movilidad a lo que está alrededor en lo que la lesión va sanando. Exacto, ¿no? Sí, o sea, al final... Y a la gente no le gusta no, que le digas, o sea... O me duelen, ¿no? ¿O qué? Imagínate, tú tienes un golpe en las cervicales, son los golpes pues más delicados, porque las cervicales pues te pueden paralizar todo el cuerpo. O sea, ahí ya es fortalecer todo el cuerpo. ¿Y a qué punto has llegado? O sea, te dicen, me duele, ¿no? O de plano declinan y se van. O si lo hacen, pero... Lo hacen de mala gana, puede ser, pero al final pues renuncian. O sea, sí renuncian. Pueden seguir presentando el dolor e ir a otros lados, pero pues al final no se les va a quitar porque si no realizan el proceso pues es lo que yo te decía, o sea, presente. Vas con el huesero, vas con... El chiste es quítamelo. Ajá, o sea, quiere que sea en un segundo. Mañana, sí. Y sin dolor y con 5 pastillas, dame que me tengo que tomar para que se me quite. Exacto. El proceso de rehabilitación no existe. Si no existe el proceso de rehabilitación, ¿qué tan difícil tú encuentras tu carrera en eso? Porque vas a chocar con una cultura de ese tipo. Pues mira, al final... ¿O dónde te proyectas tú en este tuyo de tu carrera? Y voy con una segunda pregunta para dejarte platicar. Porque luego dicen que el pot es mío. Y parece que me está entendiendo. Pero es que sí lo tengo que decir, o sea, porque quiero ver tu visión como jovencito. Terminas tu carrera, quieres quedarte aquí, o si crees que puedes generar algo aquí con esta cultura y bajo el proceso de la fisioterapia, o hay una idea final de decir aquí solo en estos ramos poder trabajar o en el extranjero. Okay. Pues mira, hay 2 preguntas. Primero, para poderlo estructurar bien, el qué vas a hacer, pues hay que identificar qué es lo que no te permite hacerlo, ¿no? Y tú te vas a la rama de la salud pública
y no encuentras fisioterapeutas. O sea, los fisioterapeutas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, creo que me parece, no sé si me equivoque, que son 2 clínicas en todo el país las que ofrecen rehabilitación. Sí, es de una del sur, ¿no? Muy grande, ¿no? Así es. Y tú no te explicas cómo. O sea, siendo algo tan importante que la mayoría de las personas que llegan a una clínica a revisarse, no sé, con el cardiólogo o cualquier otro tipo de cosa, la mayoría presenta algún tipo de lesión. O sea, que no puede caminar, que se cayó, que tiene alguna inflamación en la cadera desde hace mucho tiempo, X cosa. Entonces, primero... ¿Tú estás estudiando en la Universidad Tecnológica de México, Unitec. ¿Y ahí te dicen, eso, por ejemplo, esos datos? O sea, te dicen, sí. ¿qué onda? Sí. O sea, ellos te explican... Y te dan una razón, no ellos, porque ellos no tienen la razón, pero ¿por qué crees que en México no le den tanta importancia? ¿A eso te refieres? ¿O es inentendible? Pues tú no te explicas realmente. O sea, es inentendible que no nada más en el aspecto de la sociedad, sino también en el aspecto gubernamental, no te ofrezca las herramientas para que tú como ciudadano te puedas, pues, curar ese tipo de malestares que tengas, ¿no? O sea, es de verdad increíble que la gente no pueda atenderse de manera gratuita en algo tan importante. Elemental. Sí, o sea, es elemental. Oye, pero entonces ya tenemos 2 problemas, ¿no? Hay un problema cultural, que ya lo hablamos. El mencionado. Y hay otro problema gubernamental. Político, sí. Político, etcétera, que tampoco te da esa salida. Oye, sí, qué mal, ¿no? Por supuesto, o sea, tú no te... Entonces ahí viene mi pregunta otra vez, ¿no? O sea, ¿le ves salida? Aquí en México no. Okay. No, en un plazo, ¿qué te digo? De 20 años, 25 años, no. ¿Y qué va a hacer Jorge? Pues lo que a mí me gustaría... terminar, obviamente, la carrera, pero... Obviamente, pues no puedo ofrecer los servicios de manera... pues gratuita porque... No, eso me entiendo, eso me queda claro. Al final... Es un servicio. Sí, es un servicio, ¿no? Y tú estás pero me refiero, estudiando ¿tú para te ves eso. para montar una clínica aquí o de plano te vas fuera de México? Lo que me gustaría primero... ¿Qué tienes tú ahí? Es implementar aquí, como tú dices, una clínica. Okay. Y ver de qué manera responde. O sea, lo que yo necesito ver es... A través de un cierto trato con el paciente... que la gente pueda regresar a la clínica, tenga esas ganas de regresar, porque eso es lo importante. O sea, tú les puedes ayudar a sus lesiones, pero si el trato con el paciente no es bueno, pues ¿tú crees que el paciente va a querer regresar? Fíjate que yo he caminado por algunas partes de México y sí hay clínicas de eso, pero mi primera pregunta es esa. O sea, ¿qué tan bien? Yo no lo sé, porque no me dedico a eso como tal. ¿Qué tan bien les irá a estas personas, en tu caso, poniendo algo así? Si la gente sí regresa, si sigue los procesos o es tan flotante porque claro, se va y se va y se va. Entonces, eso sí me interesa. Pues, o sea, es incierto, ¿no? Al final, porque como cualquier otro servicio, tú no tienes seguro porque dependes de la gente. O sea, tú no tienes seguro que la gente pueda regresar, pero para eso, para que la gente regrese, primero, pues le tienes que ofrecer las facilidades económicas, el buen trato al paciente y sobre todo ayudarlo clínicamente a reponerse. O sea, al final, en la mayoría, me parece a mí que en la mayoría de esas clínicas en lo que se enfocan es más en percibir el dinero del paciente y en tratar de ayudarlo. O sea, al final no se estructura un plan para ayudar al paciente. O sea, por ejemplo, tuve una situación de un conocido que fue a ponerse las kinesiotape porque había tenido pues una molestia en los tibiales. En uno de los tibiales. Entonces, el fisioterapeuta le pone el tape en el tibial. Nada más rápidamente, los tapes de los que habla sirven para aminorizar algunas lesiones. Así, ¿no? Es. Y se tienen que poner en lugares perfectos. Específicos. Sí. Exacto. No pasa nada. Entonces, le pone el tape en el tibial, pero no le da ningún soporte. O sea, simplemente le pone la cinta. Y el soporte no existe. Y ese soporte tiene que ser necesario. Porque al final el músculo se queda, pues, rígido. Y el soporte lo que hace es que le ayude a ese músculo, pues, a tener en dónde recaer toda la fuerza que está ejerciendo la persona y así empezar a liberarse. O sea,
liberarse, descontracturarse, todo el tipo de cosas que puedas presentar. Pero es eso. O sea, al final la gente piensa que pues no es necesario... O sea, te pongo el tape, te cobro de baile. Sí, exacto. O sea, que no es necesario relacionarte con el paciente, saber qué es exactamente lo que hace y pues así empezar a diseñar un plan armónicamente con él, ¿no? Oye, ¿y el alto rendimiento, que es otro rubro Claro. en México? ¿Hay posibilidad? La posibilidad es latente porque me parece que hay muchísimas cosas en alto rendimiento, ¿no? No es nada más el fútbol. No, sí, claro. Y a veces la gente se enfoca en, pues lo que pasa en la tele es lo único, ¿no? Y cuando tú les dices, no sé, trabajo en la CONADE, ¿qué es eso? ¿No? No, claro. Y pues al final lo que Pero yo veo sí en ese sector... Los fisioterapeutas, ahí sí trabajan los fisioterapeutas. Sí, con exacto. atletas, con nadadores. Son personas que se dedican a eso. Ahí, ¿cómo está el rubro del trabajo? Yo siento que es muy demandante. Es muy demandante porque... ¿Demandante en qué aspecto? ¿En que tienes que saber muchísimo o está topado? Las dos. Es una combinación de las dos. Porque a mi consideración, a mi criterio, ese tipo de cosas son las que hacen que tú como fisioterapeuta te quieras preparar más, te capacites más y pues toques las puertas, ¿no? Al final, a lo mejor de las personas que están ahí adentro tuvieron un conocido que los pudo llevar ahí y pues qué bueno por ellos, ¿no? O sea, al final las envidias no te llevan a nada, ¿no? Nunca. Y creo que el ofrecer tus servicios en ese tipo de instituciones de alto rendimiento, pues es un logro, ¿no? O sea, es un éxito hacer ese tipo de cosas. Sí, o sea, sí es un éxito, pero ¿hay posibilidad de hacerlo o está muy cerrado? ¿Está topado? ¿Hay tantos que todos quieren estar ahí? Sí, yo creo que la mayoría de las personas dedicadas a esto, pues se enfocan eso. O sea, se enfocan a eso, a tener esa reputación a nivel de alto rendimiento, ¿no? Que es muy importante. Por eso yo comentaba lo de Estados Unidos o lo de Europa, etcétera, porque también allá la fisioterapia y todo eso, la rehabilitación es muy importante, entonces también puede ser una salida, ¿no? Pero bueno, por supuesto. Tú conoces más. Digo, al final lo que a mí me gustaría pues es estar aquí, ver cómo es el mercado, cómo responde el mercado a mis servicios y ya si no, pues dar un paso siguiente, ¿no? Al final ese paso siguiente lo voy a terminar dando sí o sí, ¿no? O sea, mi plan a largo plazo es estar en otro lugar que no sea, o sea, un lugar vaya más de primer mundo, ¿no? Digo, sin... No, yo te entiendo. O sea, todos entendemos que porque primer mundo hablamos de otros países, pero también primer mundo puede ser estar, como dices, en la CONADE, estar en un... Exacto. Con un atleta, estar con un clavadista. Sí. O sea, puedes atender a un futbolista profesional. Un futbolista profesional, a un nadador, en los olímpicos de invierno, de verano. O sea, sí hay mucha gente que requiere un fisioterapeuta deportista. Y por otra parte, la gente sedentaria, pues bueno, está lo que tú dices, hacer como una clínica y todo para todo tipo de gente que también lo requiere. Lo requiere, sí. Y es más la población sedentaria que lo requiere que el atleta. Sí. Pero el atleta es el que más te respeta y te valora sobre ese trabajo que el sedentario. Exacto, porque es el que conoce más. Exactamente, porque es un problema cultural. Exacto. Y estás a la mitad de la carrera más o menos y también te incursionas por tu chica en el atletismo. Sí, es curioso, pero pues empiezas a entrenarlo y te empieza a gustar, ¿no? Es como muchas personas dicen, a mí antes el gimnasio no me gustaba y ahora ya me gusta, ¿no? Pues te empiezas a contagiar, ¿no? De la disciplina, te empiezas a enamorar de la indisciplina y empiezas a querer realizarla. Y obviamente los conceptos son distintos en cada deporte. Tu niña lo trabaja a un muy buen nivel, me imagino. Sí. Entonces. Sí. Ella lleva 12 años. No, pues tráemela, por favor. Porque es que niñas aprendan de ello sería increíble. Sí. Entonces tú te empezaste a incursionar en eso. En eso, sí. Y pues la verdad es muy padre. Es muy padre. Y sobre todo empiezas a conocer distintos métodos, o sea, cosas que no sabes. Por ejemplo, la postura, ¿no? Al correr te ayuda a tener una mayor velocidad
Perdón la interrupción. ¿Qué disciplina estás tú? 100 metros. 100 metros, sí. Y, o sea, velocidad. Sí, velocidad, sí. Ella igual es velocidad. Uh-huh, sí. Digo, al final el atletismo, como tiene distintas ramas, tanto en pista y campo, claro, pues el entrenamiento es distinto, ¿no? Sí, pero claro, al final... Sí, no es lo mismo trabajar fondo que trabajar velocidad. Exacto. Pero al final los conceptos ahí están, ¿no? Y pues tienes que aprenderlos y sobre todo entrenarlos, ¿no? Y la verdad, pues... Pero a ti, para ti, sobre todo es ser apasionante porque estás haciendo un trabajo deportivo de alto rendimiento. Uh-huh. Pero me queda como claro que tu mente de repente se va a la fisioterapia, ¿no? O sea, sí, a la anatomía, ¿no? Y es que es parte de la carrera, porque tú empiezas a ver las cosas así, o sea, ya no ves a las personas, digamos, de una manera cotidiana, ya las analizas, okay. O sea, analizas su postura, la manera en la que caminan, con qué frecuencia, o sea, sobre todo, pues están fortalecidos en cierta parte y en cierta parte no. Lo puedes ver si está parado, sentado, acostado, de espaldas, de frente, de lado. O sea, de cualquier forma puedes percatarte de ese tipo de cosas. Y eso es lo que te enseña la carrera. O sea, empiezas a ver ese tipo de cosas en tu mismo mundo, pero con esa perspectiva. O sea, te llenas de eso. Ahorita como que me dio risa un poco nada más de pensar que hay gente que te dices que estudias fisioterapia y te dicen que es eso. Pero también habrá otras que te dicen, sí, oye, ¿me puedes ayudar aquí porque me duele? O sea... Sí, y los primeros pues es mi familia nuclear, ¿no? O sea, sóbame porque me duele, ¿no? Pero tú ya empiezas a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, yo sé el estudio, ya no la analizas. Gente cómo lo relaciona rápido, como si fuera... Sí, así... Y tenemos esa mala cultura otra vez de decir sí. El que es perico donde quieres ver, no, pero pues a ver, si eres futbolista, a ver, domíname la pelota aquí ahorita, ¿no? Pues aquí en dónde, ¿no? O sea, pues no es así, ¿no? Sí, las cosas no son así. Pero bueno, tenemos una cultura terrible. ¿Y cómo vas en el atletismo? Pues no he competido todavía. Pero ¿quieres competir? Sí, ya quiero. De hecho, en unos días íbamos a tener una competencia, pero pues por estos temas otra vez se tuvo que posponer. ¿No? Entonces tendrá que esperar un poquito, pero... ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas en la velocidad? Pues la verdad me siento bien. O sea, yo al principio pues no pensaba que pudiera ser tan difícil y de repente empiezas a entrenarlo y dices, ay... eso no. O sea... Corren, de verdad la facilidad que tienen para correr y estaba entrenando con un compañero que en unos días tiene una prueba para irse a Brasil, un torneo en Brasil. No me digas mentiras, quiero ver si realmente estás bien, porque cuando me traigas a tu novia le voy a preguntar, ¿cómo está tu novio? ¿Corre bien o no? Ella va a decirte a ver qué. Fíjate que estaba en un gimnasio trabajando y entretenida a la gente, nunca se me olvida una niña que agarraba 2 discos y estaba haciendo un trabajo específico de atletismo. Y yo, ¿cómo te das cuenta? Y eso mismo que tú dices sobre la fisioterapia y la anatomía, uh-huh. Yo cómo me doy cuenta, le dije, esta niña es de alto rendimiento, porque hacía el braceo, especificidades con unas pesas que nadie hace, o sea, tanto el braceo, pero con la pesa y a un cierto tiempo, etcétera. O sea, son gente que en el gimnasio como tal, que es la mayoría sedentarios, pues van a decir, esa niña está loca, ¿no? Sí, no está haciendo así. A lo menso, sí. A lo menso, porque agarras 2 discos y haces así, ahí no hace fuerza, no sé, porque siempre lo visualizan en la... Y es que la gente está acostumbrada a que solamente puede trabajar pecho en bench press. Exactamente. O solamente puede trabajar bíceps en curl de bíceps. Puede trabajar pierna solamente en sentadilla. Y no es así, o sea... No, es más, yo les decía a ellos, un futbolista puede trabajar pierna diario, ¿no? Sí. Pero claro, hay un día potencia. Donde exacto. Es que son distintos los trabajos, o sea, no solamente es fuerza. O sea, a veces puede ser regeneración muscular, la potencia. Hacer funcionales, aeróbico, láctico. Exacto. Ahí entra todo ese tipo de cosas. Son trabajos aeróbicos, anaeróbicos, o sea, todo, ¿no? Oye, pero qué maravilla que estés trabajando las 2 cosas al mismo tiempo inconscientemente, ¿no? Sí, digo, al final... el deporte y a la vez estás con tu... Te pones esos lentes, ¿no? Y empiezas a ver las cosas así. Y la verdad es muy padre porque a veces tú como persona no concientizas la mala postura que puedes llegar a tener, ¿no? Y que al final el tener esa postura pues te va a perjudicar a temprana edad, ni siquiera
pues cuando tengas 70, 80 años, desde los 40 vas a empezar a tener problemas. Y era lo que hablábamos hace rato de las plantillas. Claro. O sea, todo ese tipo de cosas que a la gente se les hace absurda, influyen muchísimo en tu salud. No, porque no me duele, ¿no? Exacto, sí. No me duele, estoy bien, ¿no? Y a lo mejor también pasa a veces en el deporte, ¿no? Y no sé si de alto rendimiento, pero sí en el deporte, que pues un futbolista puede llegar a tener un golpe o no sé, el vendaje a lo mejor no fue el correcto y de repente con el paso de los días se empieza a degradar o a limitar su movimiento en la zona y pues te das cuenta que fue por eso, ¿no? O sea, al final cada patología pues tiene una raíz y tú tienes que identificarla. Oye, pues la escuela te está enseñando bastante bien, porque para ir a medio año y todo lo que sabes, imagínate. Sí. Creo que me da mucho gusto a mí porque primero uno, sales de tu situación frustrante de la que platicaste, tienes esa capacidad de sobrepasar eso, llegar a lo que estás haciendo, ser exitoso en lo que estás trabajando hoy. Muchas gracias. Aparte, meterte en el deporte también con tu novia y también seguir en un alto rendimiento, meterte en una muy buena escuela, y conocer todo lo que estoy viendo que conoces, pues bueno, si eso no es éxito, pues que es éxito. No, o sea, pues la verdad que pues la pasión que le tienes a las cosas es lo que te hace querer aprender más. Ama lo que haces, haz lo que amas. Haz lo que amas, exacto, sí. O sea, y es curioso porque antes a mí no me gustaba leer, ¿no? Y tengo un libro ahorita, El Tórtora, de 1100 páginas de pura anatomía. Entonces imagínate, o sea, es una maravilla que... Pero es una pasión para ti, ¿no? Sí. O sea, es una maravilla que pues puedas acceder a esa información, ¿no? Porque hay muchísima gente que quisiera hacerlo y pues por distintas situaciones no puede. Ya sea que no quiera hacerlo, que X cosa, ¿no? Y pues el que yo pueda hacerlo pues es una bendición, realmente. Claro. ¿No? Y pues al final hay que ver las cosas así, ¿no? Flaco, qué gusto verte. Igualmente, muchas gracias. Me tienes sorprendido de lo que conoces sobre la situación de la fisioterapia, de que estés metido hay que traer a tu novia para que me diga qué tal corres y cuándo vas a competir. A ver, que ella tiene la última palabra. Porque ella sé de conocer el tema un poquito. Porque sí, ella te dirá si soy rápido o no. A saber. Sí. Y por supuesto. Me da muchísimo gusto. Me da muchísimo orgullo ver que de toda esa transición hoy estás exitosamente en este proceso, aparte con ese conocimiento que tienes sobre, que es muy importante, que a veces no, la gente joven de repente visualiza antes de salir a la carrera, ya yo voy a hacer y todo, sino tú lo tienes bien objetivizado, bien enfocado, estructurado. Sabes dónde está la debilidad, sabes dónde está la fortaleza, a dónde puedes llegar, a dónde no, qué puedes atacar, etcétera. Eso es espectacular porque cuando sales de la carrera no sales en cero, ¿no? Exacto. Sales ya vas dirigido a lo que por quieres. Por lo menos con alguna opción o con alguna tentativa de decir, ya sé más o menos por dónde se va. No, y digo, ahorita pues nos enfocamos muchísimo a la fisioterapia deportiva, que pues es la especialidad que quisiera cursar. Pero pues también para que la gente lo sepa, o sea, existen muchísimas tipos de fisioterapias, ¿no? Hoy en día, con lo del COVID, se ha desarrollado la fisioterapia respiratoria más que nunca. La neurológica, la ortopédica, la geriátrica, que es para el adulto mayor, la pediátrica, la deportiva, que es la que estamos hablando. O sea, millones de facetas que tiene la fisioterapia deportiva. Pero pues al final siempre me ha gustado pues liderar, ¿no? Y me gustaría también estudiar alguna maestría en gerencia de salud, de servicios de salud. Es lo que me gustaría también. No sé por qué presiento, por los conocimientos desde que te conozco, te lo dije cuando estabas muy jovencito y te lo digo hoy, vas a llegar bastante alto. Gracias. En lo que hagas vas a llegar muchísimo, pero muchísimo, muy alto. ¿Por qué? Porque estás bien objetivizado y dice que cuando el objetivo es claro siempre se llega. Sí. Entonces sabes por dónde, que vas a tener tus broncas como cualquier ser humano y sus obstáculos, sí, pero cuando te veo tan objetivizado, con tanto conocimiento,
que vas a llegar a donde tú quieres llegar. Y sobre todo el entusiasmo que te da un plus de energía, ¿no? Para hacer las cosas. Eso es pues lo más importante. Y ahí te das cuenta de la formación integral que tuviste, que pasaste conmigo, luego ahí en el fútbol, los fracasos que tuviste, todas esas partes que son súper importantes porque platicábamos, no todas las experiencias son fracasos, pero sí todos los fracasos son experiencias. Exacto. Y entonces, por lo que veo, las sobrepasas y no nada más eso, sino las llevas a otro nivel. Alguien aquí decía que a veces ese tipo de cosas lo que hace es que lo retroalimenta para seguir adelante, que esa adversidad es lo que lo sube. Y ya, un saludo. Jorgito, digo, muchísimo gusto haberte tenido muchas aquí. Gracias. Hijo, ojalá dos cosas. Sí. Ojalá cuando termines tu carrera nos hables todavía muchísimo más sobre la fisioterapia deportiva. Claro que sí. Y pues un compromiso ahí, te comprometo a que traigas a tu novia. Sí, por supuesto. Porque yo creo que a la gente le encantaría saber un alto rendimiento de una, sobre todo de una mujer. Sí. No, y que ha vivido, ya ella se los contará, de verdad, situaciones difíciles. Tipo, sí. y hoy en día, yo soy una persona que yo admiro mucho porque estudia la carrera de enfermería aparte en la UNAM. Entonces, tiene ese tiempo de darse para las tareas, para estudiar y para entrenar, ¿no? Entonces, vidas comunes con éxito. Sí. Igual que tú. Muchas gracias, Hugo. Jorgito. Por la invitación. Que Dios te cuide. Un abrazo. Y muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, mi flaco. Muchas gracias, Hugo.